Una columna humana de más de 1 millón de personas atravesando un desierto implacable, niños llorando, ancianos tambaleándose bajo un sol abrasador, mujeres embarazadas cargando bebés en sus brazos. Pero ¿cómo logró esta multitud obtener agua cada día? ¿Cómo alimentaron a más de 1 millón de bocas? ¿Y por qué Dios condenó a toda una generación a morir caminando? Lo que sucedió durante esos 40 años en el desierto va mucho más allá de lo que imaginas, y algunas verdades te sorprenderán profundamente. 600.000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños. Los registros antiguos no hablan de una familia escapando en la noche. Estamos hablando de más de 1 millón de personas saliendo de Egipto simultáneamente. Una nación entera en movimiento. Para que entiendas la magnitud, si esa multitud caminara en fila india, la columna tendría más de 300 kilómetros de largo. Cuando los primeros llegaran al destino, los últimos aún estarían saliendo del punto de partida. Pero no eran solo los originarios de esa región. Los registros mencionan una gran mezcla de gente que salió junto, egipcios, nubios, libios, extranjeros que decidieron seguir al Dios de Israel después de presenciar los eventos cataclísmicos. Imagina la confusión de idiomas, culturas y costumbres diferentes intentando sobrevivir juntos en el desierto. ¿Cómo organizar esa masa humana? Moisés no inventó nada nuevo. Dios mismo proporcionó las instrucciones detalladas. Cada tribu tenía su posición específica alrededor del santuario central. Judá, Isaacar y Zabulón acampaban al oriente, Rubén, Simeón y Gad al sur, y así sucesivamente. Cada tribu marchaba con su propia bandera distintiva. No eran simples trapos sucios ondeando al viento. Eran símbolos organizados con colores específicos, una logística militar impresionante para la época. Cuando llegaba el momento de levantar el campamento, todo funcionaba como un reloj de precisión. Primero, los levitas desmontaban el santuario. Después, las tribus del oriente se movían. Luego, las del sur transportaban los objetos sagrados. Las del occidente y norte cerraban la retaguarda. Una operación de esa magnitud hoy requeriría helicópteros, GPS y comunicación por radio. Ellos lo hacían solo con señales de trompeta y humo durante el día, fuego durante la noche. Pero aquí viene el detalle que nadie menciona. Esa organización no sucedió de la noche a la mañana. Tomó tiempo, hubo errores, murieron personas. Mucha gente no resistió la presión y falleció en el camino antes de llegar al primer destino importante. Y eso era solo el comienzo. Porque sobrevivir en el desierto con 1 millón de personas no es cuestión de organización, es cuestión de milagros diarios, y esos milagros estaban apenas comenzando. 1 millón de personas necesita agua cada día. ¿Has pensado en eso realmente? Un adulto necesita al menos 2 litros de agua diariamente solo para no morir. Multiplica eso por 1 millón. Son 2 millones de litros diarios en el desierto del Sinaí, donde casi no llueve y los pozos son extremadamente raros. 3 días después de cruzar el mar, el agua se acabó. El pueblo estaba desesperado. Los registros cuentan que encontraron agua en un lugar llamado Mara, pero era amarga, completamente intragable. Las personas murmuraron contra Moisés: ¿qué beberemos? Entonces sucedió el primer milagro del agua. Dios mostró un árbol a Moisés. Él arrojó la madera al agua y se volvió dulce. Así de simple. Un árbol transformó aguas tóxicas en agua potable para 1 millón de personas. Pero el milagro mayor vino después, en un lugar llamado Refidim. Los registros cuentan que Moisés golpeó una roca con su vara y brotó agua. No fue un pequeño hilo de agua, fue suficiente para saciar la sed de toda esa multitud. Un apóstol posterior menciona que esa roca los acompañó durante toda la jornada. 40 años de agua fresca brotando en medio del desierto. Ahora hablemos de comida. Los registros registran la promesa divina.
He aquí que haré llover pan del cielo. Y literalmente llovió. Todas las mañanas, excepto el sábado, el suelo estaba cubierto por una sustancia fina, parecida a la escarcha. El maná tenía sabor a pastel de miel. Los registros dan más detalles. El pueblo lo molía en molinos, lo pisaba en morteros, lo cocía en ollas y hacía pasteles. El sabor se parecía al aceite fresco. Cada persona podía recolectar una cantidad específica por día, aproximadamente 2 litros. Nada de almacenar. Si lo guardaban para el día siguiente, se echaba a perder y se llenaba de gusanos. Solo el viernes la regla cambiaba. En ese día recolectaban el doble, 2 porciones por persona, y la porción del viernes duraba hasta el sábado sin echarse a perder. Era el sistema de racionamiento más eficiente de la historia, pero a veces el pueblo se aburría. Los registros registran que se quejaban. ¿Quién nos dará carne para comer? Extrañamos la comida de Egipto, peces, pepinos, melones, puerros, cebollas, ajo. La respuesta fue dramática. Dios envió aves. No, algunas aves. Los registros dicen que el viento trajo aves desde el mar y cayeron alrededor del campamento, a una altura de casi 1 metro, cubriendo el suelo. El pueblo salió recogiendo aves durante un día y una noche completos. Quien recogió menos juntó aproximadamente 45 kilogramos de carne. Algunos juntaron mucho más. Pero mientras aún masticaban la carne, Dios envió una plaga que mató a los codiciosos. Era agua, pan y carne gratis en el desierto. Pero había reglas, y quien desobedecía las reglas moría, porque en el desierto no había espacio para rebeldes. Mientras los hombres aún procesaban lo que había sucedido, una mujer líder convocó a todas las mujeres en una celebración épica. Tambores, danzas, cánticos de victoria. Ella no era simplemente la hermana de Moisés, era una profetisa, una líder por derecho propio. Los registros posteriores la colocan al lado de Moisés y Aarón como una de las 3 personas que Dios envió para liberar a su pueblo de Egipto. Pero el liderazgo en el desierto tenía un precio alto. Los registros cuentan que ella y otro líder criticaron a Moisés por haberse casado con una mujer de otra nacionalidad. Parecía una simple chismografía familiar, pero detrás había un intento de golpe. ¿Acaso habló el Señor solamente por Moisés? ¿No habló también por nosotros? La respuesta fue inmediata y brutal. Ella quedó leprosa al instante, blanca como la nieve. El otro líder, que también criticó, no fue tocado. Solo ella. Moisés intercedió por su hermana, pero Dios dijo que estaría fuera del campamento durante 7 días. Una humillación pública devastadora. Lo más impresionante, los registros dicen que todo el pueblo esperó. Más de 1 millón de personas detuvieron la jornada por causa de una mujer. Esto muestra el respeto e influencia que ella tenía. Décadas después, otras mujeres harían historia en el desierto. 5 hermanas cuyo padre murió sin dejar hijos varones. Según la ley de la época, la herencia se perdería. Pero ellas se presentaron ante Moisés, el sacerdote y los príncipes, argumentando: ¿por qué se borraría el nombre de nuestro padre de su familia por no tener hijos? Danos posesión entre los hermanos de nuestro padre. Era una revolución jurídica. Mujeres reclamando derechos de herencia en una sociedad patriarcal. Moisés no sabía qué hacer y consultó a Dios. La respuesta fue clara. Las mujeres tenían razón. Ganaron. Y más aún, Dios creó una nueva ley para casos similares en el futuro. Pero la vida de las mujeres en el desierto no era solo liderazgo y conquistas legales. Era también supervivencia práctica. Los registros muestran que cada uno debería recolectar maná según lo que cada uno pudiera comer. Las mujeres organizaban la recolección para sus familias, molían el maná, cocinaban, cuidaban a los hijos. Y cuando nacían bebés en el desierto, ¿cómo hacían partos sin hospitales, sin anestesia, sin estructura médica? Los registros no dan detalles, pero el hecho es que la población creció durante los 40 años. Niños nacieron, crecieron
y se convirtieron en adultos caminando por el desierto. Las mujeres también participaban en rituales religiosos. Los registros mencionan que donaron sus espejos de bronce para hacer una vasija del santuario, un sacrificio personal significativo en una época sin tiendas de cosméticos. Pero no todo eran flores. Algunas mujeres se involucraron en los peores escándalos del desierto, y esos escándalos casi destruyen la nación entera. Porque cuando 1 millón de personas viven juntas durante 40 años, la organización y las leyes necesitan ser más rígidas que cualquier ejército. Moisés estaba en el límite del agotamiento. Los registros pintan el cuadro. Desde la mañana hasta la tarde, una fila inmensa de personas esperando para hablar con él. Peleas de vecinos, disputas comerciales, cuestiones de herencia, casos de infidelidad conjugal. Más de 1 millón de personas y solo un juez para resolver todo. El suegro de Moisés vio esa locura y dijo lo obvio: no es bueno lo que haces. Totalmente te desfalleceré. También este pueblo que está contigo. La solución fue genial. Elegir hombres capaces, temerosos de Dios, hombres de verdad que aborrecieran la avaricia, constituirlos como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Era una pirámide de comando militar adaptada para justicia civil. Cada grupo de 10 familias tenía un líder. Cada 5 líderes de 10 respondían a un jefe de 50. 2 jefes de 50 respondían a un jefe de 100. 10 jefes de 100 respondían a un jefe de 1000. Los casos simples se resolvían en los niveles más bajos. Las disputas complejas subían en la jerarquía. Solo los casos imposibles llegaban hasta Moisés. Era un sistema que funcionó durante 40 años en el desierto e influyó en sistemas jurídicos hasta hoy. Pero, ¿quiénes eran esos jueces? Los registros dicen que Moisés eligió hombres sabios y entendidos. No eran políticos elegidos o nobles hereditarios. Eran personas reconocidas por la comunidad como justas y capaces. La organización militar seguía la misma estructura. Cuando la nación necesitaba ir a la guerra, los jefes civiles se convertían automáticamente en comandantes militares. Era un ejército-nación en movimiento constante. Los levitas tenían un papel especial en ese sistema. Los registros dicen que fueron dados para ayudar en el servicio del santuario, pero no eran solo sacerdotes, eran también la policía religiosa. Los casos que involucraban homicidio, derechos o heridas debían ser llevados a los sacerdotes levitas y al juez de esos días. Tenían autoridad para juzgar crímenes graves y cuestiones rituales. Cuando alguien cometía sacrilegio o blasfemia, eran los levitas quienes ejecutaban la sentencia. Los registros muestran esto claramente. Después del episodio de la estatua de oro, Moisés convocó a los levitas y dijo: que cada uno mate a su hermano, a su compañero y a su vecino. Mataron aproximadamente 3000 hombres ese día. Justicia rápida y fatal, sin recursos, sin apelaciones, sin prisiones para cumplir pena. En el desierto, los crímenes graves resultaban en muerte inmediata o expulsión del campamento, que significaba lo mismo. Los registros registran el protocolo para ejecuciones. Saca al que ha blasfemado fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre su cabeza, y toda la congregación lo apedreará. Era participación colectiva obligatoria. Nadie podía decir después que no sabía o que no estaba de acuerdo. Toda la comunidad tenía que asumir la responsabilidad por la ejecución. Pero algunos crímenes eran tan graves que ni el apedreamiento bastaba, y los castigos que vendrían harían temblar incluso a los levitas de miedo. La tierra se abrió y tragó a 250 hombres vivos. Los registros registran la rebelión más aterradora de los 40 años. Un levita se unió con otros 2 de otra tribu para desafiar la autoridad de Moisés y Aarón. No era una simple pelea política, era un intento de golpe religioso.
reunió a 250 príncipes de la congregación, hombres de renombre, y dijo: «Basta. Toda la congregación es santa y el Señor está en medio de ella. ¿Por qué os eleváis sobre la congregación del Señor?». Parecía democrático, parecía justo, pero Dios lo vio como blasfemia. Moisés propuso una prueba. Al día siguiente, cada uno tomaría su incensario, colocaría fuego e incienso y se presentaría ante el Señor. Quien Dios eligiera sería el santo. A la mañana siguiente sucedió lo impensable. La tierra que estaba debajo de ellos se abrió, y la tierra abrió su boca y los tragó con sus casas, así como a todos los hombres que pertenecían al rebelde y a todos sus bienes vivos. Bajaron vivos al sepulcro. El rebelde, sus compañeros, sus esposas, hijos pequeños, bebés, toda la familia. La tierra se cerró sobre ellos y desaparecieron para siempre. Pero el castigo no paró. Los 250 hombres que ofrecieron incienso fueron quemados vivos por fuego que salió de la presencia del Señor. No hay duda en los registros. Al día siguiente el pueblo tuvo la audacia de reclamar: «Vosotros habéis matado al pueblo del Señor». La respuesta fue una plaga que mató a más de 14,000 personas. Solo paró cuando un sacerdote corrió por el medio del campamento con incienso, haciendo expiación entre los vivos y los muertos. Pero no todo castigo era tan dramático. Los registros cuentan el caso de un hombre que recogió leña el sábado. Parece un crimen menor, ¿verdad? Equivocado. Lo trajeron ante Moisés, Aarón y toda la congregación. Quedaron en duda sobre cuál debería ser el castigo. Dios respondió: «Ciertamente morirá ese hombre. Toda la congregación lo apedreará fuera del campamento». La primera ejecución por violación del sábado. Toda la congregación tuvo que participar. Cada persona lanzó una piedra. No era crueldad, era ley divina siendo establecida. El crimen más vergonzoso sucedió en un lugar específico. Los registros cuentan que el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de una nación vecina. No era solo sexo ilícito. Las mujeres invitaban a los israelitas a los sacrificios de sus dioses. Un israelita tuvo la audacia de traer a una mujer de esa nación directamente al campamento ante los ojos de Moisés y de toda la congregación. Un sacerdote, nieto de Aarón, no dudó. Tomó una lanza en su mano y fue tras el hombre israelita hasta la tienda y los atravesó a ambos. La plaga que había comenzado por causa de la inmoralidad paró inmediatamente, pero ya había matado a 24,000 personas. Había también las serpientes ardientes. El pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés: «¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto?». Dios envió serpientes venenosas que mordían y mataban. La solución fue extraña. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Quien fuera mordido y mirara la serpiente de bronce, vivía. 40 años de rebeliones, castigos y muerte. Pero había un propósito detrás de tanta severidad. Y ese propósito estaba a punto de revelarse en la transformación más radical de la historia. Todos los adultos tenían que morir en el desierto. Los registros registran la sentencia más dura: «En este desierto caerán vuestros cadáveres». Sí, todos los que de vosotros fueron contados según toda vuestra cuenta, de 20 años para arriba, los que entre vosotros murmuraron contra mí. Era una condenación colectiva. No importaba si eras bueno o malo, fiel o rebelde. Si tenías más de 20 años cuando saliste de Egipto, morirías caminando por el desierto. Solo 2 personas fueron perdonadas. ¿Por qué? Porque una generación entera de esclavos no podía conquistar la tierra prometida. Cuando los espías regresaron de la tierra prometida, dijeron: «También vimos allí gigantes, y éramos a nuestros ojos como langostas». Habían visto a Dios abrir el mar. Habían comido maná durante meses. Habían bebido agua que brotaba de la roca. Pero en la hora de confiar en Dios para la conquista, eligieron el miedo. Los registros resumen el resultado: 38 años caminando hasta que toda la generación de hombres de guerra se consumió del medio del campamento,
como el Señor les había jurado. 38 años para que una generación entera muriera. Era un cementerio ambulante. Cada año que pasaba, más sepulturas quedaban atrás en el desierto. Padres morían viendo a los hijos crecer. Abuelos morían sin conocer a los nietos que nacerían en la tierra prometida. Pero algo extraordinario sucedió durante esos 40 años. La nueva generación que creció en el desierto era completamente diferente. Nunca habían sido esclavos. Nunca se habían inclinado ante capataces. Conocían solo la libertad, la ley de Dios y la disciplina militar. Cuando llegó la hora de conquistar la tierra prometida, esa nueva generación estaba lista. Los registros registran su respuesta cuando un nuevo líder asumió el mando. Todo lo que nos ordenaste haremos, y a donde quiera que nos envíes, iremos. La transformación fue completa. Esclavos miedosos se convirtieron en guerreros valientes. Una multitud desorganizada se convirtió en una máquina militar eficiente. 40 años de disciplina en el desierto habían forjado una nación conquistadora. Los últimos líderes de la generación antigua murieron al final de la jornada. Los registros cuentan la muerte de la profetisa en un lugar específico. Otro líder murió en una montaña a los 123 años. El líder supremo murió a los 120 años y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. El líder supremo vio la tierra prometida desde una montaña, pero no pudo entrar. Su misión era liberar a su pueblo de Egipto y transformarlos en una nación. Misión cumplida. Los registros cierran la historia con una declaración impresionante. Y nunca más se levantó en esa nación profeta alguno como él, a quien el Señor conociera cara a cara.